Pues muchas gracias por quedarse con nosotros. Ya, esta es la última ponencia. Y bueno, yo siempre les digo que finalmente los pacientes estamos de pie después de todo un tratamiento gracias al cuidador primario. Y en este caso fue mi hermana, fue mi esposo, y que a final de cuentas yo creo que forma parte de este cobijo que nos dan a los pacientes porque nos ponemos de un humor y nos estamos calcomiendo a veces solos y nos ahogamos cuando sabemos que finalmente esto es un proceso que hay que complementar. Y a mí me gustaría empezar por la parte más importante, que es quiénes somos o dónde estábamos parados o quiénes éramos o por qué nos sucedió esto. Yo casualmente nunca me pregunté el por qué a mí, sino dije, yo tenía mucho trabajo, yo tenía un viaje, yo tenía muchas cosas que hacer. Entonces yo creo que siempre cuando sucede un cambio de vida como este, yo creo que hay que hacer un stop en el camino y realmente detenernos y saber por qué. Entonces, bueno, pues ¿quiénes somos? ¿Qué vida teníamos antes? ¿Y qué actividades teníamos? Esto para mí era muy importante. Cada cuando nos explorábamos, yo afortunadamente me exploraba cada mes. ¿Cómo fue la noticia del diagnóstico? Yo siempre les platico que acudí al Instituto Nacional de Perinatología porque me quería yo embarazar y no me embaracé, pero sí me detectaron muy a tiempo un BRAF 3 de cáncer de mama. Y fue mi reacción, ¿cuál? Pues bienvenido el desconocimiento y la ignorancia. Porque bueno, sí, ¿y esto con qué pastilla se quita o qué, cómo se hace o qué? Pero rápido, porque yo me tengo que ir a España el siguiente lunes. Entonces, bueno, el oncólogo me dijo, bueno, pues mejor siéntate porque hay que platicarlo. Y bueno, compartiste con tu familia el diagnóstico, sí, hasta que tuve la confirmación de una biopsia. Y yo no sé si hice bien o hice mal, pero simplemente les dije, tengo una bolita de grasa. Y cuando me operan, el oncólogo sale y les dice, bueno, Guadalupe no tenía una bolita de grasa, tenía cáncer. Y se le hizo una mastectomía. No me dijo con certeza, me dijo el oncólogo, salvaré tu vida. Y el salvarte la vida vale cualquier cosa que retirarte o no un seno. Y se lo agradecí siempre. Y bueno, ¿qué sentiste al despertar después de la mastectomía, después de la cirugía? Y es algo que platico mucho con las pacientes, alegría, ilusión. Pocas despertamos con agradecimiento, lástima por ti misma, vergüenza, dolor, preocupación. Y algo que siempre les decimos es que aquí en la fundación nunca las vamos a recibir para darles compasión. ¿Por qué? Porque les haríamos mucho daño. Lejos de darles compasión, mejor decirles, ahora es un cambio de vida y tienes que potenciar de ti lo más grande. Y creo que ante cualquier crisis sacamos lo mejor de nosotros. Y bueno, los temores es algo bien importante que hemos descubierto. La herida, la mastectomía. ¿Qué voy a decir a los vecinos y a la familia? Nos dicen que de momento, yo soy de la Ciudad de México, somos más cínicos o somos más frontales. Y nos hemos encontrado que con pacientes de provincia les da mucho miedo compartir que ya no tienen un seno. Entonces siempre les pido que transformemos el ya no tener un seno por una oportunidad de vida, que esto para nosotros es muy importante. ¿Cuándo podré reconstruirme? Que es una prisa que teníamos muchas pacientes hace 21 años que yo fui operada. ¿Cuál será el tratamiento? ¿Quién cocinará? Necesito lavar los platos, necesito atender a la familia. ¿Cómo voy a planchar? ¿Cómo voy a adaptar el brasier? ¿Podré usar prótesis? ¿La reconstrucción será breve? ¿Debo ser candidata a la reconstrucción? ¿Cuánto gastaré? La limpieza de la casa, la despensa, ¿quién la acomodará? ¿Quién realizará los pagos? Y yo les digo siempre que nos ocupamos de un sinfín de cosas, menos en pensar cómo me voy a cuidar, qué tiempo me voy a destinar. Y esto es muy importante platicarlo, porque debemos hacer un stop en el camino y verificar qué vida llevábamos. Y los cambios de vida, somos otra persona, no somos la Mujer Maravilla, siempre les digo que son una maravilla de mujer, cada una en sus casas, cabezas de familia, sea como sea,
Eso es muy importante, revalorizarse de manera personal, visualizar que debemos involucrar a la familia en las actividades del hogar. Muchas veces nuestras pacientes nos dicen, es que yo tengo que plancharle a mi niño, tengo que ponerle la comida a las 5 de la mañana porque se va. ¿Y cuántos años tiene tu niño? Ay, el niño tiene 28 años. Y bueno, así somos las mamás mexicanas. El permitir, ¿qué debemos permitir? Hay veces que permitimos mucha violencia y no permitimos que nos atiendan, el que nos amen, el que nos bañen porque nos da pena, el que nos cocinen, el que realicen las labores del hogar, porque ¿qué creen? Nadie las hace mejor que uno y estamos en un tremendo, tremendo error. El acercamiento con la pareja, el acercamiento con los hijos, bien lo decía la doctora, después de una mastectomía, muchas veces nunca más permiten que el marido nos vea, nos toque o nos bese la herida, y eso es un gran error. Yo creo que lo más importante es dejar de fuera los prejuicios y el primer complejo que debemos eliminar es que nos debemos aceptar. Yo creo que el autoestima, siempre les digo, inicia con aceptarnos como somos. Yo siempre platico que yo siempre he sido gordis desde chica y no crean que me apura mucho porque le entro a los tacos siempre, ¿verdad? Pero yo creo que el aceptarme desde el primer momento, eso fue para mí un paso muy importante para aceptar todo lo que venía. Y la comunicación, ¿qué pasa cuando vamos con el médico? Queremos decir tanto, preguntar tanto, y es tanta la información que recibimos que de momento nos queda corto todo y salimos con más dudas. Es importante, les digo a las pacientes, llevar una bitácora. Y bueno, los primeros cuidados, que para nosotros es muy importante, bañarse. Eso es algo muy importante, porque nos dicen, no creo que sea importante que me caiga agua en la herida, es importante que no me toquen, es importante que no me vean. Yo creo que aquí todo es importante y volvemos al primer punto, la aceptación y los cuidados generales del brazo, de la herida, es bañarnos, tocarnos y el aseo general. El evitar, esto es algo bien importante que los oncólogos siempre nos dicen y las pacientes muchas veces no lo tomamos en consideración. No dejarnos tomar la presión del lado que tenemos la mastectomía y no permitir que nos saquen los análisis, las tomas de muestra. Cuando tenemos el catéter no hay problema, pero cuando no tenemos el catéter es algo muy importante que debemos considerar. Cuando se realiza la mastectomía es posible que extraigan los ganglios y bueno, esto también requiere un tratamiento especial que más adelante lo vamos a platicar. Esto es muy importante, la zona limpia de la herida. Y digo, para irnos un poquito más rápido, para nosotros es algo muy importante, donde todo esto entra el cuidador primario. El cuidador primario es un acompañamiento increíble que sin duda es una base para todas las pacientes o pacientes, no importa el diagnóstico, y esto para nosotros es muy importante determinarlo, ¿sí? Después de la mastectomía, ¿qué pasa? Queremos volver a usar los anillos porque vemos mujeres que nos colgamos hasta el arbolito de Navidad. No, del lado de la cirugía ya no podemos usar anillos o relojes o blusas totalmente apretadas. ¿Por qué? Porque como en mi caso nos quitaron toda la cadena de ganglional, entonces bueno, viene esta parte importante que debemos cuidar, ¿sí? La alimentación, muchas veces o nos volvemos más delicadas o éramos un poco difíciles para la comida y esto nos orilla que no puedo comer esto, no puedo comer aquello y muchas veces hay pacientes que abusan mucho de la familia. Yo creo que todo con medida y llevar con precisión las recomendaciones. Yo les digo muchas veces que las mujeres en la sierra no comen más que frijoles, chile y tortilla. A ellas no les podemos recomendar el salmón o la carne asada o únicamente la pechuga asada y las verduras. Entonces también somos conscientes en esta parte con nuestras mujeres de la comunidad rural, ¿sí? Que nos aconsejan definitivamente todo con medida, nada con exceso
Y esto del balance, nuestras mujeres en las comunidades rurales pues no lo tienen. Los alimentos ricos en grasa que favorecen el sobrepeso, que todo el mundo ya lo sabemos. Y bueno, los ejercicios respiratorios nos recomiendan mucho hacer la parte de la yoga. Evidentemente no podemos hacer los ejercicios, pero sí las inhalaciones y exhalaciones han ayudado mucho siempre a todas nuestras mujeres y saben que calma mucho la ansiedad. Y bueno, ejercicios de fisioterapia después de la mastectomía. Cuando se presenta el linfedema es muy importante acudir con el especialista en linfedema, porque muchas veces nos dicen, vete a una tienda ortopédica y compra cualquier manga y póntela. Recuerden, es muy importante participar de la mano de nuestro especialista porque nos tiene que medir, nos tiene que dar una manga muy específica de qué es lo que necesitamos. Y bueno, favorecer el flujo linfático es algo muy importante, que son masajes que nos va a determinar la especialista y no usar aquellos masajeadores electrónicos porque nos pueden lastimar de más y no usar el cabestrillo. Lo peor que podemos hacer es inmovilizar el brazo. Esto es muy importante determinarlo. Y bueno, estos son algunos ejercicios que debemos hacer de acuerdo a la movilidad que tengamos y algo que nos dice el especialista oncólogo al siguiente día, empezar a mover el brazo. Eso es algo muy, pero muy importante que debemos hacer. Y bueno, acudir con el especialista en linfedema para que nos haga toda esta parte. El reposo nos permite realizar cosas cotidianas, bañarse, caminar, sentarse en la sala y no aislarse de la familia. Yo siempre les digo que hay veces no queremos a la familia o a los amigos de visitas el primero, el segundo día. Yo creo que hay que agradecer mucho las atenciones, pero también necesitamos estar solos en un momento dado. Entonces, todo hay que hacerlo con medida hasta que ustedes se sientan un poco más ligeras para recibir visitas, pero también es importante no aislarse y hablarlo, platicarlo. Y todo empieza con la aceptación. ¿Quién ha identificado que yo no tengo la mama derecha y que no uso brasier? Ok, perfecto. Te recordamos esta parte importante, no usar el cabestrillo, no estar cerca de la estufa por lo menos los 2 primeros meses, no cargar cosas pesadas, no excedernos en ninguna labor. Justo lo que hablábamos al inicio, queremos hacer todo porque nadie lo hace mejor que nosotras. Llegó el momento de dejar hacer las cosas y yo creo que la mejor recuperación son los primeros 3 meses guardando los cuidados y el reposo debido. ¿Qué no debemos hacer? Y justo esto es algo de lo que siempre los médicos nos recomiendan. No encerrarnos, no exagerar en los cuidados, no medicarnos. Es que a mi tía, a mi prima le mandaron esto para solucionar esto y resulta que como yo soy hipertensa, sale más, más caro el caldo que las albóndigas, como decimos en la Ciudad de México. Es súper contraproducente medicarnos y aquí está la doctora que nos dice siempre que cada persona, cada cuerpo y cada síntoma es totalmente diferente. No quedarnos con dudas cuando vamos con el médico, no escondernos. Una de nuestras pacientes por el tratamiento de quimioterapia se quedó sin cabello y lo primero que hizo fue comentarle a los vecinos que era por el champú. Esa bola de nieve de mentiras y mentiras va creciendo. Yo creo que lo correcto es decir la verdad y no involucrarnos en una justificación, porque de lo contrario esto crece y no nos ayuda en nada. Y bueno, aquí llegamos a la segunda parte, ya vimos la parte básica de lo que es el paciente. Y aquí es algo que nosotros platicamos mucho porque empiezan los señalamientos y las culpas. El cuidador primario es el que lo elige el paciente o el que solidariamente se queda o el que dicen, bueno, pues no hay nadie más, yo voy a atender a mi tía, a mi mamá, a mi hermana, al pariente más cercano. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién cuidará a la paciente? ¿Quién ya la llevará a las consultas médicas?
¿Quién aportará económicamente para el transporte público? ¿Quién pagará los desayunos, las comidas del cuidador en el hospital? ¿Quién realizará la comida del paciente? ¿Quién comprará los medicamentos adicionales? ¿Quién pagará la consulta adicional del especialista para el linfedema? La familia prefiere contratar una persona que realice el cuidado del paciente y otra para el aseo de la casa. ¿Quién lavará la ropa del paciente? ¿Se han enfrentado con este calendario de actividades en casa con alguno de sus pacientes? Apóyenos levantando su mano. Es complicado, muy complicado, y empiezan los señalamientos, porque cuando el cuidador primario dice tomé la decisión por una o por otra razón, la familia se nos echa encima y es terrible. ¿Por qué? Porque finalmente quien acompaña y está en ese momento ahí que hay que tomar la decisión es el cuidador primario. ¿Quién le da atención al cuidador primario? Nadie. Y muchas veces el resto de la familia nos dice, nos hubieras hablado si son 11 hermanos o 13 tíos a qué hay que consensar, pero uno trabaja, el otro está en el spa, el otro está en el yate. Es difícil. Y siempre les decimos al cuidador primario, por favor, toma la decisión que más convenga, y lo más importante es que sepas que tú tomaste esa decisión porque quieres al paciente y es lo único que hay en ese momento. La autoestima, aceptarnos como somos. Yo creo que es algo en lo que debemos trabajar como pacientes, y el cuidador primario es algo que siempre nos ofrece, y para nosotros es muy importante compartirles que finalmente estas decisiones que vienen en compañía del cuidador primario y el paciente son para mejora definitivamente cada día del paciente. Y bueno, ¿cómo hacemos esto en la provincia? Desafortunada o afortunadamente, cuando vienen a la provincia los pacientes, vienen nada más en compañía de una persona por los gastos, y muchas veces cuando vamos a la provincia los detectamos nosotros y los llevamos a la Ciudad de México. Muchos de ellos no saben leer, pero nuestros folletos están traducidos al maya, al náhuatl, al otomí y al totonaca. ¿Y qué nos ha ayudado mucho? La serie de dibujos para la autoexploración. Y bueno, son algunos de los eventos a los que participamos porque ya nos conocen, y yo quiero hacerles algunas preguntas que aquí traigo, que definitivamente esto nos ayuda mucho. El transporte al hospital de ida y vuelta del paciente y el cuidador primario, ¿quién lo hace? Los alimentos en el hospital, ¿quién los paga? Los imprevistos en el hospital, ¿quién los paga? La compra de la comida, ¿quién la hace? ¿Quién realiza la comida del paciente? ¿Quién llevará la ropa del paciente? ¿Quién absorbe los gastos en la Ciudad de México cuando ya los mandan a un hospital de tercer nivel? Y la compra de medicamentos adicionales. Ustedes se han preguntado cómo transcurre todo esto, cómo son los criterios en la familia que desafortunadamente siempre son señalados. ¿Alguien que nos quiera compartir una experiencia que haya vivido en la familia? Positiva o negativa, porque creo que hay de todo. ¿Quién nos quiere compartir algo? Ay, yo pensé que levantaba la mano. ¿Quién nos quiere compartir alguna experiencia con el cuidador primario? Nosotros en casa tuvimos un caso muy triste y difícil de la final de la vida de mi papá, hace 6 meses. Y mi mamá fue la cuidadora primaria de 24/7, 365. O sea, ella sola, porque nosotros, pues, sus hijos de mi papá, pues íbamos un ratito y así como que nos hacíamos cargo poquito, pero mi mamá, entre que ella asumió la responsabilidad, porque es como una autoexigencia que el cuidador primario tiene, y otra que nosotros muy cómodamente lo dejamos de lado porque pues ella estaba ahí 24/7, ¿no? Y nosotras pues que el trabajo, que los hijos, que no sé qué, pero luego te quedas incómodo, pues te quedas al final como con ese pendiente de que debiste haber hecho más, ¿no? O sea, por el cuidador primario, que nadie lo voltea a ver tanto, ¿no? O sea, sí nos preocupaba su salud,
mental y emocional y física de mi mamá, pero ella lo asumía también. Entonces era como fácil para nosotros y ella con esa autoexigencia, porque ella quería estar ahí, ¿no? No lo quería dejar, pero fue muy difícil, o sea, fue muy difícil y ella sigue pagando consecuencias ahora 6 meses. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Esto para nosotros es muy importante porque finalmente aquí era la esposa y yo creo que aquí hay un acto de amor, pero cuando no está la esposa o el esposo o alguien tan cercano, como bien dice la doctora, desafortunadamente los hijos, todos ya tenemos una actividad que hacer y es muy complicado llegar a eso. Entonces, para nosotros aquí en la Fundación, dar este acompañamiento al cuidador primario es muy importante porque saben qué pasa, se quedan con grandes culpas y eso es terrible. Además de que quedan señalados porque no lo cuidaste bien, porque te dimos el dinero y quién sabe si lo gastaste como debía. O sea, de todos modos sale crucificado, le decimos más feo, pero bueno, lo menos es crucificado y es terrible. Yo creo que hay que tener mucha consideración con el cuidador primario, darle ese cobijo y yo creo que dar el apoyo real que es llevar a cabo el cuidar a un enfermo 24/7. Hacer este calendario con el resto de la familia resulta a veces difícil porque yo puedo 3 horas, yo puedo 2 horas, pero las visitas al médico o las visitas al hospital o llevar la secuencia de una bitácora de medicamentos, de cuidados con un paciente es complicado. Entonces, para nosotros en la Fundación es llevar a cabo este seguimiento, pero principalmente este acompañamiento del cuidador primario, de eliminar culpas. Y recuerda que quien toma decisiones se equivoca, pero nunca para hacerle daño a un paciente. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en Fundación Mamás Sanas. Damos este acompañamiento desde luego a la familia, muy detallado desde cómo platicarlo con los niños, desde cómo platicarlo con los adultos mayores y también cómo llevar a cabo este proceso con el cuidador primario, porque llega la culpa cuando él muere. Entonces, para nosotros es muy importante dar este apoyo con mucha paciencia, con mucha calma, con un tanatólogo y el proceso de llorar, el proceso del duelo, para nosotros es muy importante que lo lleven a cabo. Y bueno, pues en la Ciudad de México hacemos esto y en el resto del país, que es la detección temprana, la vinculación. También hacemos esta parte del apoyo y el seguimiento al cuidador primario, el duelo y el apoyo a la familia. Y bueno, pues para nosotros es importantísimo que tomen nuestros datos, que sepan que tenemos materiales en diversas lenguas, en braille, un video de autoexploración con traducción simultánea en lengua de señas. Y bueno, pues ya ha sido una mañana muy rica en información y nosotros lo que quisimos reducirlo es simplemente el acompañamiento de Fundación Mamás Sanas para el paciente, la familia y el cuidador primario. Muchísimas gracias por venir a todos. Hasta luego. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, perdón? Todo está ya muy claro. Muchísimas gracias. Gracias.